Pues, primeramente, digamos que lo más importante a tener en cuenta es como, por decirlo así, unas series de adaptaciones que tiene el feto, que bueno, están presentes pues en el adulto, preferiblemente, que van a ser, digamos, lo que va a ser el foramen oval, lo que va a ser este ductus venoso, y lo que va a ser el ductus arterioso también como tal, con las Ok, venas umbilicales y la arteria umbilical y las venas umbilicales, que va directamente a la placenta. bien. Se- Realmente es muy sencilla la circulación fetal porque realmente lo que se diferencia es en la manera en que se transporta el oxígeno. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que la madre, o sea, en la placenta es donde se va a hacer como esta función vital de nutrición, oxígeno, y de donde también se van a llevar los desechos para que el sistema circulatorio de la madre los vaya, por decirlo así, limpiando y vuelva Ujú. atrás por el cordón umbilical. Entonces, eh, Listo, perdona. Entonces, explica la circulación fetal desde que la sangre regresa desde la placenta al feto y haz todo el recorrido y vas explicando por qué. ¿Vale? ok, pues digamos que es más bien sencillo. Realmente lo que pasa es que la sangre oxigenada va a ir Ajá. a través de esta vena umbilical. Esta, voy señalando, vena umbilical, muy bien. Y esta, pues digamos que finalmente la idea es que drene a la vena cava inferior, pero Que esta es va a tener, esta, esta que está a acá, través de qué vena, a través de qué drena la vena umbilical en la cava inferior. pues realmente pasan dos formas. Una es muy poco eficiente y por donde la mayoría de la sangre no va a pasar, que va a ser por dentro del hígado y los capilares, ya que pues como son capilares no van a tener el mismo flujo de sangre, entonces van a ir por lo que se llama el ductus venoso, que es por decirlo así una especie de atajo de la sangre Ok. para llegar Ujú. directamente a esta vena cava inferior, que va a llegar aquí pues a este atrio derecho, que se va a comunicar con la sangre poco oxigenada de la misma vena cava, de las cavas, que pues va entrando la sangre poco oxigenada del feto, pero que se va a mezclar con esta sangre oxigenada de la vena umbilical. Entonces esta sangre que está mezclada en el corazón, digamos que ya va a tener como dos fuentes de salida. La primera, pues la que conocemos normalmente, es que se vaya al ventrículo derecho, vaya a las arterias pulmonares. Pero ¿qué pasa cuando se va a las arterias pulmonares? Como nosotros sabemos, los pulmones están llenos de fluido y este fluido lo que pasa es que va como que va a presionar estas arteriolas y va a pasar algo que se llama, digamos que, pues no sé cómo se dice en español, pero es como hipoxia pulmonar, vasoconstricción por hipoxia pulmonar. Ok. Pues sencillamente lo que es que la resistencia, digamos, pues por el aumento de presión de estas arteriolas, de todo esto, incrementa demasiado. Entonces la sangre obviamente no va a poder pasar por aquí directamente y va a recibir mucha menos sangre. Entonces, a esta presión subirse, a esta resistencia estar tan elevada, la sangre no va a querer irse hacia los pulmones, sino que va a hacer por un tracto de salida que tiene justamente hasta los pulmonares, que es este ductus arterioso, para irse hasta la vena, hacia la aorta. Por el A la otro lado, circulación general. a la circulación general. Por el otro lado, lo que pasa es que al aumentar la resistencia y la presión como tal, digamos que se va a empezar a aumentar la presión en el atrio derecho y en el ventrículo derecho. Entonces, ¿esto qué nos va a causar? Nos va a causar que es parte de esta sangre del atrio derecho vaya a pasar por el foramen oval hacia el atrio izquierdo. Ujú. Y este atrio izquierdo, pues va a bajar al ventrículo izquierdo y se va a ir hacia la aorta, a la circulación general que normalmente conocemos con sangre, por decirlo así, mezclada. Esta sangre mezclada realmente, digamos que gran parte sí sería a los miembros y a las otras partes del cuerpo, pero como sabemos, estas otras estructuras también van a tener como una resistencia media alta y por ende se va a ir más hacia la arteria umbilical, la cual va a llevar estos productos de desecho hacia la madre y la placenta misma es la que va a volver a limpiar estos desechos para volvérselas por la vena umbilical. Muy bien, José, eh, ¿qué saturación tiene la sangre en este punto? No sé si me ves aquí, en la vena umbilical.
Más o menos, Eh, ¿cuánto tiene ahí? si no estoy mal, esa sangre tiene casi como un 85% de saturación. Correcto. Muy bien. ¿Y la sangre aquí o aquí entre la cava y el atrio? Aquí más o menos, ¿cuánto? Pues realmente, pues ella va a empezar a ir a bajar pues gradualmente. Digamos que la primera es porque pues parte de esta sangre oxigenada se va a mezclar en el hígado, entonces parte de esta sangre que también se No junta solamente en el hígado, recuerda que la vena cava en el inferior, inferior lleva la trae la sangre sangre que desoxigenada. viene Sí, desde las ilíacas de la parte inferior del cuerpo, entonces eventualmente se mezcla aquí. Es decir, si bien la vena umbilical trae la sangre muy bien oxigenada y se conecta aquí con la cava, esta cava ya trae sangre desoxigenada. Es por eso que sí, la presión, la saturación de oxígeno aquí es menor. es un poco más alta que la saturación de oxígeno aquí, porque aquí ya se mezcla, ¿no es cierto? Sí, claro. Bien. ¿Alguien más que? Muy bien, José, muy bien, ¿ok? Solo voy a dar unos toquecitos técnicos para que quede ahí, pero excelente, muy bien logrado. ¿Alguien tiene algo más que añadir con respecto a la circulación fetal? Pues, profe, lo único que me acuerdo que aparte que también decía la Uh lectura -huh. es que, pues, realmente, digamos que esta sangre en esta saturación va a ir disminuyendo gradualmente debido a lo del hígado, a que va a llegar a la vena cava inferior, a que en la aurícula derecha también va a recibir sangre oxigenada de la cabeza y los miembros, y que en la aurícula izquierda también se va a mezclar con la sangre que retorna a los pulmones y Ajá. que al llegar a la desembocadura del conducto arterioso, pues se está mezclando con sangre pues como poco oxigenada de todo el cuerpo y que Sí. realmente este saturación, pues, o sea, de oxígeno se va a ver muy reducida, pero que no pasan, pues que no va a pasar pues grandes cosas al respecto, por lo que pues el feto no necesita, pues no necesita más que lo que ya está recibiendo como tal Uh -huh. y que estos Excelente, cambios así es. pasan en la neonatal, pues ya es cuando empiezan pues por los cambios de resistencia es que se empieza a restablecer como esta saturación de oxígeno. Muy bien, claro que sí. Para poder entender la circulación fetal y la transición hacia la circulación neonatal, hay que tener varias consideraciones. Lo que ocurre después del nacimiento son básicamente un cambio en las resistencias vasculares y por lo tanto en las presiones. ¿De acuerdo? Cuando tú dices que hay más resistencia porque hay más presión, dijiste en el pulmón, en realidad es al contrario, ¿no? Como la resistencia vascular está muy elevada porque el diámetro de los vasos pulmonares es reducido, entonces digamos, la elasticidad de esa pared de esos vasos es baja, a mayor resistencia vascular, mayor presión en el interior del vaso, ¿sí? Solamente esa corrección. Bueno, muy bien. Voy a retomar lo que dijo José Alejandro rápidamente, solo para que esto quede bien claro, para pasar a circulación neonatal. En la circulación fetal existen tres cortocircuitos, ¿de acuerdo? Que en el orden funcional, es decir, en el orden en el que va la circulación, son el ductus venoso, ya, permítanme que pongo mi mouse de este lado, el ductus venoso, ¿ok? El foramen oval es el siguiente cortocircuito, digamos, desde el punto de vista funcional. El siguiente cortocircuito es justamente el foramen oval y finalmente el conducto arterioso. Esos son los tres cortocircuitos que existen en la vida intrauterina. Realmente digamos que el conducto venoso no es un verdadero cortocircuito, no es que se está brincando una parte aquí, no es un verdadero cortocircuito, pero eh, para, digamos, efectos generales de aprendizaje, digamos que en la circulación fetal hay tres cortocircuitos que en la vida postnatal deben desaparecer. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro hasta ahí? Bien. Pues muy bien, la sangre muy bien oxigenada que viene desde la placenta accede al embrión a través de la vena umbilical. ¿Cuál vena umbilical? ¿Cuál es la que persiste?
María Camila, ¿cuál es la que persiste? Los veo lentos, vámonos, pilas. María Camila, ¿cuál es la vena umbilical Profe, que ya le persiste? digo. Si no estoy mal, a la izquierda. No estás mal, es la izquierda, Ah, ok. ¿de acuerdo? Entonces, la sangre muy bien oxigenada viene desde la placenta a través de la vena umbilical izquierda, ¿de acuerdo? Y cuando digo muy bien oxigenada, hablo del 85% de saturación. Cuando uno dice, uy, muy bien oxigenada y dice 85%, uno debe pensar, ¿cuánto es mi saturación de oxígeno normal? Camila, ¿cuál es? ¿Cuál es tu saturación de oxígeno en este momento? Acaba de bajar como 3 puntos, pero ¿cuál es? No sé, profe, la verdad, ¿80%? No. ¿Mucho? Profe, ¿Quién ¿no da se más? supone que es del 100%? 95 para arriba, ¿ok? María Camila, Bueno, del dale, profe. 95 al 100%. ¿De acuerdo? Dependiendo de si estás al nivel del mar, dependiendo si estás en Tunja, puede variar, ¿de acuerdo? Pero básicamente la saturación de oxígeno normal en nosotros es entre 95 y 100%, ¿de acuerdo? Eso es lo normal. Cuando uno dice que la sangre viene muy bien oxigenada a través de la vena umbilical y decimos que el 85%, uno debe preguntarse, pero ¿cómo así que bien oxigenada? ¿85%? Si yo tengo un paciente que llega a urgencias con dificultad para respirar y tiene 85% de saturación, yo me estreso muchísimo. Muy bien. 85% de saturación para un feto es excelente concentración de oxígeno, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el feto tiene un bajo consumo metabólico de oxígeno, ¿de acuerdo? Sí, con 85% está sobrado, ¿de acuerdo? Bien, la sangre excede con esa saturación y llega directamente acá, al ductus venoso. El ductus venoso es una estructura importantísima. Uno, porque se brinca a toda la circulación enterohepática, ¿ok? Si la sangre pasara por aquí, se distribuyera por todo esto, entregaría oxígeno a esos tejidos, porque esa es la idea de la circulación, es ceder oxígeno a los tejidos y se desaturaría, ¿de acuerdo? Por otro lado, este conducto venoso tiene una función de esfínter, es decir, la sangre viene con cierta presión desde la placenta y el conducto venoso la frena, ¿de acuerdo? Para que no llegue un chorro gigante al atrio derecho y de pronto el corazón no pueda manejar ese volumen, ¿de acuerdo? O esa presión. Muy bien, entonces además le sirve como un esfínter. El ductus venoso básicamente sirve para que la vena umbilical tenga una especie de freeway, un atajo, como dijo José Alejandro, y se conecte directamente con la vena cava inferior, que yo sé que va a ir directo al atrio derecho, ¿de acuerdo? Cuando se encuentra aquí o cuando se conecta con la cava inferior, se encuentra con que en la cava inferior ya hay sangre que viene desde los miembros inferiores desaturada, ¿ok? Y al llegar, al conectarse aquí, pues la sangre pierde saturación, ¿de acuerdo? De manera que al llegar aquí al atrio derecho, tiene aproximadamente un 65% de saturación, ¿de acuerdo? Una cosa muy interesante que les voy a contar es lo siguiente. Al parecer, la sangre mejor saturada, es decir, la que viene desde la vena umbilical, va a circular por el centro de la vena cava, mientras que la sangre menos saturada está en la periferia de la vena cava. ¿Sí me siguen? ¿Ok? Eso tiene muchísima relevancia porque la circulación es perfecta. Al llegar la vena cava al atrio derecho, las 2/3 partes, José Alejandro, 2/3 partes de la sangre contenida en la vena cava inferior se encuentran alineadas, o sea, la cava se encuentra alineada con el foramen oval y con esta pared que es el septum primum, ¿de acuerdo? Entonces, la sangre choca aquí con el septum primum al pasar por el foramen oval, el septum primum se abre y la sangre termina pasando a través del ostium secundum hacia el atrio izquierdo. Ahora bien, ¿cuál es la sangre de la cava
que choca contra el septum primum y lo abre, la sangre que va por el centro, es decir, la sangre de la cava que está mejor oxigenada. ¿Sí me van siguiendo? Muy bien. Muy bien, entonces, al llegar al atrio derecho, las 2/3 partes de la sangre que viene a través de la cava muy bien oxigenada pasan a través del foramen oval al atrio izquierdo, del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo. ¿Y a quién irrigan primero? Chicos, a ver, André. ¿Me puede repetir la pregunta, profe? ¿A quién irrigan primero? Los necesito pilas porque si no yo me aburro horrible. Los necesito a todos aquí conectados conmigo. La sangre pasa al atrio izquierdo del ventrículo izquierdo. ¿A quién es la primera estructura que irriga? Por lo que yo vi en el video, eso no va primero, pasa por el tronco pulmonar hacia los pulmones. No, yo no estoy hablando de esa circulación. Estoy mostrándote claramente cómo la sangre de la vena umbilical pasa a través del conducto venoso de Arancio a la cava inferior y al llegar al atrio derecho, las 2/3 partes pasan al atrio izquierdo, ventrículo izquierdo. ¿Y a quién irrigan de primero con sangre muy bien oxigenada? ¿Profe, el corazón? Correcto. Pasan a la circulación coronaria, que es a quien yo necesito ¿qué es lo que yo más necesito que se oxigene bien para que funcione excelente? El corazón. Entonces va primero a las coronarias que salen de aquí, de la raíz de la aorta, y luego accede a los vasos supraórticos, es decir, va al cerebro, ¿ok? Ya con una saturación un poco más baja, pongan 60% de saturación, que es más que suficiente para la tasa metabólica de consumo de oxígeno que tiene el feto. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, esto hasta el momento hemos visto qué pasa con este cortocircuito, con el conducto venoso y con el foramen oval. Ahora bien, la sangre que viene a través de la cava superior, por efecto de gravedad, toda va a pasar directamente a través de la tricúspide al ventrículo derecho. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. ¿Hacia dónde, Camila, se va esa sangre que viene de la cava superior más la tercera parte que quedó de la cava inferior aquí y pasó el ventrículo derecho? ¿Hacia dónde se va? Profe, pues yo diría que a los pulmones, pero no estoy segura. ¿Sí? Sí, va a los pulmones. ¿Por qué? Porque del ventrículo derecho está conectada una manguera que se abre en dos y es la arteria pulmonar y se divide en dos para el pulmón derecho y para el pulmón izquierdo, al revés, izquierdo y derecho. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que en teoría debería irse básicamente a los pulmones, pero al llegar a los pulmones nos encontramos con una elevadísima resistencia vascular, por lo que dijo José Alejandro. Uno, los pulmones están llenos de líquido, ¿de acuerdo? Ese líquido produce una constricción externa o una compresión externa sobre los vasos, reduciéndoles aún más el diámetro, ¿de acuerdo? Además, realmente el gasto cardíaco total del corazón, lo que se va a los pulmones es apenas un 7%. Con ese 7%, el pulmón tiene lo que necesita para seguir desarrollándose y creciendo, ¿ok? La mayor parte de la sangre que llega aquí, Camila, al ventrículo derecho, se va hacia el conducto arterioso y de allí a la aorta. ¿Pero por qué? Porque esta vía ofrece mucho menos resistencia que los pulmones, ¿de acuerdo? Es decir, si yo estoy tratando de pasar por aquí, por la suroriental, hacia los pulmones, y resulta que hay un atascamiento, entonces yo me voy por una vía, por un camino que yo veo libre para saltarme ese embotellamiento, y me voy por aquí, ¿de acuerdo? O sea, pasa libremente a través del conducto arterioso hacia la aorta, ¿ok? ¿Por qué yo digo que esta vía ofrece mucho menos resistencia? Porque hay menos resistencia en la aorta que en la pulmonar. ¿Quién me puede decir? Por el diámetro. Sí y no.
Y la desembocadura también. No. También porque hay menor presión. ¿Por qué? Si va a hablar, tiene que decir por qué, André. Da un segundo, profe. O sea, según lo que yo vi en el video, es que ese conducto es con el objetivo de buscar menor presión. O sea, eso es con ese fin. Pero No no sé. es con el objetivo de buscar menor presión. Oye, es porque ofrece el flujo hacia el conducto, ofrece mucho menor resistencia que hacia los pulmones. ¿Por qué hay menor resistencia hacia la aorta? ¿Por qué? Alguien dijo que por el diámetro. No, el diámetro es similar en la pulmonar que en la aorta en la vía intrauterina. Ligeramente mayor en la pulmonar, ligeramente. Es que, profe, normalmente, pues como la placenta tiene tan poca resistencia y la sangre quiere ir hacia allá, entonces, pues, si la aorta desemboca... ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? José. José, excelente. Esa es la razón. La aorta está conectada a un circuito de muy baja resistencia que es la placenta. ¿Cómo así que está conectada? Claro, ¿y estas quiénes son? No son las arterias umbilicales. ¿De dónde son las arterias umbilicales? De la aorta, ¿ok? Entonces, en la vía intrauterina, el hecho de que la aorta esté conectada a través de las arterias umbilicales con un circuito de muy baja resistencia como la placenta, transmite esa baja resistencia a la aorta. Y esa es la razón por la cual le queda mucho más fácil al ventrículo derecho al contraerse impulsar la sangre hacia un circuito de muy baja resistencia a través del conducto arterioso y mandar la mayor parte de la sangre hacia la aorta descendente y de allí a irrigar todos los órganos, sobre todo todos los órganos abdominales que requieren un mínimo de saturación para funcionar. ¿De acuerdo? ¿Esto quedó claro o no, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en la circulación fetal yo tengo que el ventrículo derecho realiza las 2/3 partes del trabajo. Es decir, quien trabaja ahí realmente es el ventrículo derecho, al que se le opone la mayor presión y el mayor trabajo. ¿De acuerdo? Por otro lado, el lecho vascular pulmonar es un lecho que tiene, una resistencia vascular muy elevada y tiene un flujo sanguíneo pulmonar mínimo. Repito, la resistencia vascular pulmonar es elevada y como consecuencia de eso, el flujo hacia el pulmón es mínimo, ¿ok? Esto es importante saberlo por lo siguiente. Estos dos cortocircuitos, el foramen oval y el conducto arterioso, son fundamentales para evitar la sobrecarga del lecho pulmonar. Es decir, si yo tuviera esto cerrado, que es una cosa muy rara, pero puede ocurrir cierre del foramen oval en la vía intrauterina, toda esta sangre que llega a través de la cava pasaría al lecho pulmonar y al tratar de pasar hacia un lecho pulmonar con los vasos chiquiticos que creen que va a pasar, se rompen, hemorragia pulmonar. El ventrículo derecho intentando pasar esa sangre hacia adelante fleja o falla, hay falla cardíaca derecha. ¿Está claro? Entonces, el foramen oval tiene una función de proteger el lecho vascular pulmonar. ¿Está claro? Bien, por otro lado, el conducto arterioso, además de garantizar que la mayor parte de la sangre pasa hacia la aorta descendente, también descomprime o descongestiona el lecho vascular pulmonar, evitando sobrecarga de ese lecho, evitando hemorragia y por lo tanto evitando falla cardíaca derecha. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien se va a animar con la circulación neonatal o le damos? No, le voy a dar porque es muy tarde. Muy bien. El bebé nace, ¿ok? Estamos en la semana 39-40. ¿Saben quién inicia el trabajo de parto? ¿Cuál es el evento que inicia el trabajo de parto? ¿Quién sabe? ¿Cómo, profe? ¿Quién inicia el trabajo de parto? Sí. ¿Qué cosa le dice ¿El al sulfatán? cuerpo materno
empieza a contraer ese útero que esto va para afuera? ¿El surfactante, profe? No. La dilatación del cuello. ¿Por qué se dilata? ¿Quién da el estímulo para que esos cambios comiencen? No tienen por qué saber, pero Las contracciones. es quién produce las contracciones, quién hace que se produzcan. Juan José. ¿No es la prostaglandina? Las prostaglandinas participan. Muy bien, pero ¿quién inicia el trabajo de parto? ¿La mamá o el feto? ¿Quién lo desencadena? ¿La mamá o el feto? ¿El feto? Muy bien, ¿a través de quién? De la placenta, profe, no sé. Muy bien. La hipófisis fetal, ¿ok? Libera ACTH y es esa liberación de ACTH la que desencadena la liberación de oxitocina y todas las demás prostaglandinas que inician el trabajo de parto. ¿Esto por qué es importante? Porque en los fetos anencefálicos, ¿recuerdan anencefalia? En los fetos anencefálicos normalmente la hipófisis es rudimentaria. Esa es la razón por la cual las mamás que tienen fetos anencefálicos hay que inducirles el trabajo de parto, porque los bebés no desencadenan trabajo de parto a pesar de estar ya en la fecha para nacer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Profe, una pregunta. Dime. ¿Y cuando ocurre que el bebé tiene el cordón umbilical como alrededor del cuello, si el bebé llega a hacer mucha fuerza, digamos, en ese querer salir, entonces podría ahogarse? O sea, no puede... Produce hipoxia, claro. Si tú comprimes el cordón, independientemente de si lo tiene comprimido aquí o alrededor de un brazo o una pierna, disminuye el flujo sanguíneo y entonces el bebé va a estar hipóxico. Cuando nazca, va a nacer con depresión neonatal, no deprimido porque qué tristeza, sino depresión neonatal se refiere a que el niño no respira por sí mismo, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. A las 40 semanas se desencadena trabajo de parto, muy bien. Estamos en la sala de partos, empieza a salir la cabeza, ¿ok? Yo agarro la cabeza del feto por el cuello, bajo la cabeza, sale el hombro superior, sale el hombro inferior y luego ¡pum!, sale el muchachito disparado y hay que agarrarlo rápido porque a veces son muy resbalosos, ¿ok? ¿Qué es lo primero, Juan José, que yo hago una vez que sale el niño completo y yo lo agarro por los pies y le digo a la mamá, señora, mire, es un varón? ¿Qué es lo primero que ocurre? ¿Qué es lo primero que ocurre? Tengo que hacer que llore, ¿no? Normalmente no tienes que hacer que llore. El muchachito estaba calientico a 37 grados, bien rico, feliz, y tú lo empujas con un chorro de adrenalina, lo pones hipóxico, y cuando lo sacas mojado, resulta que en la sala de partos hay 16 grados y él está mojado. ¿Qué crees que va a pasar? Va a llorar, sin duda. ¿Ok? Eso de que le dan una palmadita, eso es puro cuento. ¿Ok? Entonces, yo saco el bebé y lo primero que hace es respirar, ¿no es cierto? Hace ¡guau! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué implicaciones tiene que eso ocurra? Cuando el muchachito hace ¡guau! ¿Qué ocurre ahí? La primera respiración. A ver, Isabel. ¿Y entonces qué ocurre? ¿Qué ocurre con la primera respiración? ¿Qué pasa? ¿Qué cambios ocurren? Eso es de inmediato. ¿Qué cosa entra a patadas al feto, al recién nacido? Oxígeno al El aire. a los pulmones. Muy bien, Gabriel. Oxígeno. ¿Y qué efecto tiene el oxígeno, Gabriel, sobre el lecho vascular pulmonar? Va a generar una vasculodilatación de las arteriolas que están cerca de los pulmones, por lo cual se va a comenzar a dar el cambio de la circulación fetal a la neonatal, ¿no? Stop, muy bien. No las que están cerca de los pulmones, Gabriel. Cuando el aire entra, ¿dónde entra el aire? Pues al pulmón,
¿ok? Y ese aire está cargado de oxígeno, ¿de acuerdo? Recuerden que lo primero que ocurrió es que al salir por el canal del parto, parte del líquido que estaba en el pulmón y en la vía aérea grande se exprime y se expulsa, ¿no es cierto? De manera que cuando el niño hace la primera inspiración, por lo menos la vía aérea grande está libre de líquido, ¿verdad? Lo que hay es aire y al ingresar con la primera respiración entran grandes cantidades de oxígeno. ¿A dónde? Adentro del pulmón, ¿ok? No los vasos que están cerca del pulmón, sino los del pulmón, ¿ok? Y efectivamente el oxígeno tiene un efecto vasodilatador sobre el lecho vascular pulmonar. ¿Qué ocurre, Gabriel? Entonces, con la resistencia y la presión en el interior del lecho vascular pulmonar, con este evento. Disminuye bastante, ¿no? ¿Qué cosa disminuye? La resistencia para poder hacer que comience a pasar la sangre para que se oxigene de manera, pues, por la respiración. Ok, ni siquiera es para qué. El efecto es, las bolitas de oxígeno pasan por los vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos se dilatan. ¿Qué ocurre con la resistencia? Pues la resistencia que estaba muy elevada porque estaban muy cerraditos los vasos, pues la resistencia disminuye. La compliance de esos vasos aumenta. ¿Qué ocurre con la presión adentro? Gabriel. También disminuiría, ¿no? Disminuye. ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo pulmonar? Aumenta. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, el primer cambio brutal que ocurre, señores, es que con las primeras respiraciones, las grandes cantidades de oxígeno que pasan al interior del pulmón tienen un efecto vasodilatador y hay caída de la resistencia vascular pulmonar prácticamente a la mitad de lo que tenía antes del nacimiento o antes de las primeras respiraciones y aumento del flujo sanguíneo pulmonar. ¿Ok? Bien, muy bien. El niño empezó a llorar. Yo le mostré a mamá, mire, es un varón. ¿Qué es lo siguiente que hago? Fanor. Nicole. Sí, sí, señora. ¿Qué es lo siguiente que hago? ¿Por qué están tan distraídos, muchachos? Así no sirve. Profe, ¿no hay que pinzar el cordón umbilical? Correcto. ¿Quién me está hablando? Una pregunta. Gabriel. Gabriel. Correcto. Lo siguiente que yo hago después de mostrarle a la mamá es pinzar el cordón umbilical. Alguien me iba a preguntar algo, cuénteme. Yo, profe, es que, pues, o sea, digamos que después sí, revisando bien el tema, pues también se decía que lo de la gelatina de Wharton y eso, pues ayuda a lo de a la obliteración de estas arterias y bueno. Ya vamos para allá. Todavía no es tiempo de eso. Todavía no. ¿Qué pasa si yo no la clampeo y la corto y ya? Ok. Uno cierra el cordón umbilical por varias razones. Uno, porque si no, no lo vas a poder separar de la madre. Dos, porque mientras más tiempo fluya sangre desde la madre al feto, el bebé se va a poner policitémico, ¿ok? Es decir, va a tener hemoglobinas altas, va a aumentar la viscosidad sanguínea y esto puede producir falla cardíaca, entre otras cosas, ictericia, un montón de otras cosas, ¿ok? Entonces, para eso se corta el cordón, ¿ok? Y esto se debe hacer más o menos entre 45 segundos y un minuto después de que el bebé nace y llora, ¿ok? Yo clampeo el cordón umbilical, que es un neologismo médico que nos inventamos. O sea, yo produzco compresión del cordón umbilical y luego lo corto. ¿Y qué cosa ocurre cuando yo corto el cordón umbilical? ¿Qué ocurre? La contracción de las arterias umbilicales. Listo. ¿Y qué más debe cerrarse? La vena umbilical. Y por lo tanto, ¿qué otra cosa en el interior del bebé? El conducto venoso.
El conducto venoso, claro que sí. El conducto venoso, que era una estructura que estaba permeable porque por ahí pasaba sangre, pues va a colapsar y al cabo de unos días se convierte en el ligamento venoso del hígado. ¿De acuerdo? Bien, pero además, muchachos, yo corté el cordón umbilical y al cortarlo desconecto a la aorta del circuito de baja resistencia que tenía en la vida intrauterina y rápidamente la resistencia vascular de la aorta aumenta mucho. ¿De acuerdo? Además, como ya no tengo flujo a través de la vena umbilical y a través del conducto venoso, pues hay menos volumen de sangre llegando al atrio derecho. ¿De acuerdo? Hay menos presión en el atrio derecho, mientras que como aumentó mucho la resistencia de la aorta, las presiones en las cavidades izquierdas aumentan. ¿Qué ocurre entonces con el foramen oval? Se va a cerrar. Claro, como el foramen oval es este huequito y yo tengo una tapita que es el septum primum. Antes, como la presión en el lado derecho era mayor, pues se abría el septum primum para dejar que pasara la sangre de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Pero una vez que aumenta la presión en el lado izquierdo, pues el foramen oval se mantiene pegadito, ¿de acuerdo? Inicialmente esto es un cierre funcional, solo se adosa. Es decir, si el muchachito llora intensamente y la presión intratorácica aumenta y aumenta el retorno venoso a las cavidades derechas, puede pasar un chorrito para el otro lado, ¿ok? O si como las presiones del lado izquierdo son más elevadas que las del lado derecho, un chorrito puede escurrirse a través del foramen oval hacia la izquierda. Después de unos días, de una semana aproximadamente, eso se fibrosa y queda sellado totalmente el foramen oval. ¿De acuerdo? Bien, por favor, ¿quién se atreve a decirme qué ocurre con el conducto arterioso? También se oblitera. Ah, no, pues yo sé que se oblitera. ¿Cómo? Si va a hablar, me habla completo. Tiene receptores de oxígeno, por lo que cuando aumenta el paso de oxígeno hacia, pues, digamos que, o sea, primero tenemos que explicar que la presión va a aumentar en la aorta, entonces va a comenzar a pasar sangre oxigenada hacia el tronco pulmonar y por lo tanto Excelente. hacia los pulmones. Eso es lo primero que quiero que quede claro. Si aumenta la presión en la aorta y cayó la resistencia y la presión en la pulmonar, uno esperaría que a través de esta carretera la sangre fluya ahora en sentido contrario. Antes era de la pulmonar a la aorta, pero como ahora en la aorta hay más presión, ahora la presión hace que la sangre vaya desde la aorta hacia el pulmón. Correcto, muy bien. Pero esto es muy temporal. Esto es muy, muy temporal porque ocurren unas cosas a nivel del conducto. Eso que estás diciendo, Gabriel. Hay unos receptores para el oxígeno y qué efecto tiene el oxígeno sobre el conducto arterioso. Lo hace contraer, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Si tiene el un músculo oxígeno alrededor. vasodilata todo. Porque tiene un músculo alrededor que se contrae. Muy bien. Realmente la razón por la que la capa muscular de la aorta se constriñe con el paso de oxígeno, a diferencia del resto de los vasos del cuerpo, es porque la capa muscular del conducto arterioso viene de donde viene todo lo bueno. ¿De dónde viene todo lo bueno? De la cresta neural, señores. Como esa capa muscular viene de la cresta neural, tiene un comportamiento distinto. Al pasar la sangre oxigenada a través del conducto, el conducto se constriñe. Y esto tiene muchísima relevancia, señores, por lo siguiente. Si ya revisaron las cardiopatías que les pedí que revisaran, sabrán muy bien que algunas de esas cardiopatías, las que son cianógenas, algunas de esas cianógenas, la vida del bebé depende de que el conducto arterioso se mantenga abierto para que el bebé sobreviva, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, esto es importantísimo saberlo, que el oxígeno constriñe al conducto arterioso, porque en cardiopatías maluquísimas como la transposición de grandes vasos,
A veces la vida del bebé depende de que el conducto arterioso esté abierto. Si usted está por allá en el Charco Nariño y sospecha que tal vez el niño tiene un conducto arterioso y le da por traérselo para acá, para Cali, en, no sé, lo que sea que se pueda venir para acá, no tengo ni idea dónde queda el charco, pero sé que es lejos. Si tú le pones oxígeno y el trayecto son 4, 5, 6 horas, corres el riesgo de cerrar ese conducto arterioso, ¿ok? Y que el bebé se muera, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante saber esto. ¿Sí? ¿Sí me siguen o no? Sí, Esto profe. de todos modos prometo que lo vamos a explicar cuando estemos en el segundo semestre de medicina. Voy a dar una clase de cardiopatías congénitas de abordaje diagnóstico y vamos a ver esto muy bien. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué Profe, otra una cosa pregunta. ocurre? Dime. ¿Qué ocurre, digamos, o sea, en los nacimientos que no son, digamos, en un hospital, sino, por ejemplo, en una comunidad indígena, no sé, que hacen como una partera, cuando, digamos, hacen lo del corte y pues todo eso, cuando recién sale el bebé, puede ocurrir como un Las daño? parteras tienen un entrenamiento formal del ministerio, la mayoría, ¿ok? Para poder ser parteras. Entonces ellas clampean el cordón o lo amarran con un hilo y cortan, o sea, ahí no pasa nada. Y normalmente, si Dios es grande, el bebé nace y se adapta sin problemas, ¿ok? Ok, Bien, gracias. voy a continuar con esto. Entonces, una de las causas de la constricción del conducto arterioso, y la primera es paso de oxígeno aquí. El oxígeno tiene un efecto contrario sobre el conducto arterioso cuando lo comparamos con el lecho vascular pulmonar. Se produce vasoconstricción, ¿de acuerdo? Además, señores, con las primeras respiraciones del bebé, el pulmón es una verdadera glándula, ¿ok? Libera un montón de sustancias. Una vez que se expande, comienza a liberar sustancias, entre ellas óxido nítrico, que es una sustancia vasodilatadora pulmonar, y por otro lado, libera unas sustancias, unas prostaglandinas y unas sustancias que son bradicinina y calicreína. La bradicinina, al pasar a la circulación y llegar al conducto arterioso, produce constricción. ¿Ok? Entonces, otro factor para que se cierre el conducto arterioso es la vasoconstricción producida por la bradicinina liberada durante la expansión del pulmón. Y finalmente, muchachos, en la vida intrauterina, la razón por la que el conducto arterioso se mantiene abierto es porque la mamá produce una prostaglandina, la prostaglandina E2 e I2, que cuando pasan por aquí mantienen el conducto abierto, ¿de acuerdo? Lo mantienen permeable. Si yo corto el cordón umbilical, pues quito la fuente de prostaglandina I2 que mantenía abierto el conducto. Entonces, la ausencia de esa sustancia favorece la constricción. Ocurre el cierre funcional del conducto arterioso, es decir, está constreñido, pero si yo empiezo a pasarle líquido a ese bebé, eso se puede abrir de nuevo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si yo lo sobrehidrato, el conducto arterioso se va a quedar abierto. Si todo va normal, ¿ok? Si el bebé nació normal, todo va bien, se adaptó bien, en la mayoría de los niños se cierra entre las 24 y las 48 horas de forma definitiva, y en el 100% de los recién nacidos sanos a las 96 horas está cerrado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en la circulación fetal, las arterias umbilicales, una vez que yo corto el cordón, inmediatamente hacen vasoconstricción intensa, porque si no el bebé se desangraría, por supuesto. Y esas arterias umbilicales a nivel de la parte interna del embrión se convierten en los ligamentos umbilicales laterales, ¿ok? El conducto venoso se convierte en el ligamento venoso del hígado. El foramen oval se cierra completamente y el conducto arterioso se cierra, de manera que de tener una circulación en paralelo, voy a tener ahora una circulación en serie. ¿Ok?
Entonces, básicamente, la circulación fetal es una circulación en paralelo. La circulación postnatal es una circulación en serie. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada litro que expulsa el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo expulsa 1 litro. ¿De acuerdo? Eso es una circulación en serie. ¿De acuerdo? En la vía intrauterina, el ventrículo derecho realiza las 2/3 partes del trabajo cardíaco. Es por eso que cuando recién el bebé nace, el ventrículo derecho tiene casi el mismo grosor que el ventrículo izquierdo. Nosotros sabemos que más adelante en la adultez eso no es así, ¿ok? Y eso es porque el ventrículo derecho era el que trabajaba en la vida intrauterina. En la vida intrauterina el flujo pulmonar es mínimo y las resistencias vasculares son muy altas, mientras que en la vida postnatal las resistencias vasculares bajan, disminuye la presión y aumenta el flujo sanguíneo pulmonar, ¿ok? En la vida fetal, las concentraciones de oxígeno son bajas. Eso favorece la constricción del lecho vascular pulmonar. En la vida postnatal hay un importante flujo de oxígeno por la respiración y eso es lo que favorece la caída de las resistencias pulmonares. En la circulación postnatal, el cierre del ductus funcional ocurre entre las 12 a 15 horas y definitivo entre las 48 y las 96 horas. ¿Ok? Esto es lo mismo que acabamos de decir, ¿de acuerdo? La expansión del pulmón y el reemplazo del líquido por gas hace que se liberen un montón de sustancias del pulmón que tienen efecto local vasodilatador, pero sobre el conducto efecto vasoconstrictor. ¿Ok? Al ligar el cordón, pues obviamente el flujo de la cava inferior disminuye, con lo que la presión en el atrio derecho disminuye. Como el flujo pulmonar aumenta y llega más sangre al atrio izquierdo, la presión en el atrio izquierdo es más alta y se cierra el foramen oval. ¿Ok? Finalmente, el conducto arterioso, por el aumento de la oxigenación, se constriñe. La disminución de prostaglandina E2 por corte del cordón hace que se constriña también y finalmente se cierra. ¿Ok? Y el conducto venoso pues se cierra porque ya no pasa sangre por ahí. Y así, muchachos, es como básicamente ocurre la transición desde la circulación fetal a la circulación neonatal si todo va bien. Si no todo va bien, van a ocurrir otras cosas que veremos en un próximo capítulo en el próximo semestre. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Dale, profe. Dale, profe. No sé qué opinen, pero para mí esto es una cosa alucinante. Es bellísima y tiene una utilidad grandísima. Esto lo van a usar cuando roten por los servicios de pediatría, especialmente por neonatología, para comprender una gran cantidad de cosas que ocurren en la adaptación pulmonar. Lo vamos a, digamos, a profundizar más en el siguiente semestre. No en el siguiente, en el tercer semestre. ¿De acuerdo? Bien. Recuerden que tienen una tarea para el día viernes, ¿ok? Tienen que saberse todas las cardiopatías porque se supone que están trabajando en ellas para que el día lunes tengamos una discusión muy rápida acerca de ellas y básicamente para que ustedes puedan preguntarme las cosas que les ofrezcan dudas, ¿ok? Dale, profe. Bueno, profe. Vale, profe. Listo. Un gustazo de saludarlos. Nos vemos. Pronto van a Muchas salir gracias, sus profe. notas. Vale, profe, muchas gracias. Vale, profe. Chao, Dale, cuídense. profe. José Alejandro, Gracias. muy bien, lo hiciste muy Muchas bien. gracias, profe. Que estén